Uy, uy. Señores, voy a grabar el tema 3. Socorro. Bueno, soy Rocío. Vamos a grabar el tema 3 de Psicología de la Atención. Se empieza a complicar, os lo digo de verdad. No, hombre, no quiero influiros. Joder, el móvil. No quiero influiros ni nada. Es súper fácil, ¿vale? Vamos a verlo así, súper fácil. Solo tengo todo esto del tema 3, por cierto, por atrás. Son hojas recicladas. Es mucho, pero nada más que está a una carilla. Vámonos con ello. Introducción. Bueno, del tema 3 de Psicología de la Atención. Ambiente... Vamos a hablar de que la introducción habla de un ambiente repleto de fuentes de estimulación competitivas y seleccionamos desde un punto de vista adaptativo que solo necesitamos ser consecuencias de una pequeña parte de los objetos que nos circulan, ¿no? No hace falta saberlo todo, ¿vale? Quiere decir esto. William James entendía la concentración y la focalización como propiedades esenciales de la atención. Aunque nos parezca evidente que la atención selectiva es necesaria, como cuando y dónde se aplica dicha selección es controvertido, ¿vale? No podemos saberlo todo, lo digo de una vez. Punto 2. Funciones de la atención selectiva. ¿Para qué es necesaria la selectividad atencional? Pues por tres principales aproximaciones. Percepción, conciencia, acción. 2.1. Selección para la percepción. La atención para percibir el mundo, ¿vale? La queremos utilizar. El sistema perceptivo tiene una capacidad limitada de procesamiento. La atención restringe el acceso del input estimular y evita la sobrecarga del sistema perceptivo. Soluciona el problema de la integración al combinar las características aisladas de los objetos, como por ejemplo contornos, colores o ubicaciones de forma adecuada y simultánea, ¿vale? La atención servirá para seleccionar una zona o región limitada del espacio, lo que permitiría exclusivamente combinar las características allí usadas en objetos que nos resultan más significativos. El 2.2, selección para la conciencia. Vamos a hablar de que queremos como elevar en la conciencia de la información percibida, ¿vale? El 2.3 habla de la selección para la acción. Por cierto, por ahí hay varios estudios, experimentos, lo tenéis que ver, leer y demás. Yo aquí no me voy a poner a decir todos los experimentos y estudios porque si no, no terminamos, ¿vale? Y voy a intentar ser rápida para que no se haga muy largo. Selección para la acción, 2.3. Percibimos con atención y entonces actuamos, ¿vale? El problema de la integración tiene que ver con la adecuada combinación de los atributos de los objetos. Entre las funciones de la atención selectiva, una de ellas sería seleccionar un conjunto limitado de estímulos del total disponible, es decir, una selección para la percepción. Selecciono para percibir de mi habitación, selecciono la cama, percibo la cama y empiezo a pensar en la cama. No percibo otra cosa, me voy de la habitación pensando que he percibido la cama, ¿vale? Y el llamado problema de la integración, que se refiere a la combinación de características aisladas en objetos significativos, ¿vale? Punto 3. El lugar de la selección. El debate de temprano-tardío. Está precategorial y semántico. En el debate tardío pues vamos a hablar de precategorial, que habla de que extrayendo las características visuales básicas, es decir, la forma, la orientación o el color, el significado del estímulo no se ha procesado todavía, es decir, los ítems no se han asignado a categorías significativas, ¿vale? Este es el temprano. Y semántico es el tardío, que es que los estímulos son interpretados y se les asigna un nombre, categoría o acción, por ejemplo, comer, ¿vale? El 3.1 habla de la propuesta de selección temprana. Y hablamos del modelo de filtro otra vez de nuevo. Donald Broadbent dice que la atención operaba porque veía algo y todo lo que se parecía pues pasaba por el filtro. Por propiedades físicas básicas o el tono o identidad del sonido, etcétera, ¿no? Y ahora voy a decir algunas preguntillas que han caído mucho en el examen, ¿vale? Dice, en el modelo de filtro de Broadbent, la atención actúa y realiza la selección en un nivel temprano, seleccionando la información relevante según características físicas de los estímulos. Segunda pregunta. Según el modelo de flujo de información de Broadbent, el procesamiento de la información que se lleva a cabo después de que ésta pase al filtro selectivo se realiza en serie. Y tercera, según la teoría de filtro regido por Broadbent, después de pasar al filtro selectivo, el procesamiento de la información se lleva a cabo por un procesamiento serial. El filtro atenuado. ¿Esto qué? Pues de Anne Treisman. Lo puedes llamar Treisman o Anna. Me da igual. Habla de que cierta información atraviesa el filtro selectivo a pesar de que debe ser ignorada, ¿vale? O sea, mucha información que tiene que ser ignorada al final viene a nosotros.
Es un mecanismo que reduce o atenúa la intensidad de los estímulos no atendidos. Y aquí vienen una serie de preguntas, ¿vale? De examen. Según el modelo de filtro atenuado propuesto por Treisman, ¿qué tipo de palabras del canal no atendido lograría atravesar el filtro? Las muy probables o significativas para la persona. Segunda pregunta. La teoría del filtro atenuado defiende la actuación de un filtro que debilita la información no entendida. Si esta es relevante para la persona, puede traspasar el filtro. Si no, fuera, ¿vale? Para Treisman, la tercera pregunta. Para Treisman, el filtro, ¿qué hace? Pues atenúa o reduce la intensidad de la información de los canales no atendidos, ¿vale? Nos vamos al siguiente punto, 3.2. Vamos a intentar hacer preguntillas, ¿vale? La propuesta de selección tardía. Deutsch y Neumann defienden que no existen límites en el procesamiento de la información, que podemos percibir, recibir, todo. Vemos y escuchamos toda la información. No le prestamos atención, decae, pues no somos conscientes de ello, ¿vale? Y hay unas preguntillas. La primera, la selección del mensaje más importante se realiza, pues después de un procesamiento completo de todas las señales, ¿vale? Fin. Segunda pregunta. La teoría de Deutsch considera que el límite de procesamiento en paralelo se situaba mucho más próximo a la fase de respuesta que a la de identificación y se considera un modelo de selección tardía. Según el modelo de Deutsch y Norma, ¿cuál es la verdadera? Pues sería toda la información es procesada hasta un nivel semántico y posteriormente se le da selección de la información, ¿vale? Acabamos esas preguntas y nos vamos al punto 3.3, el debate, ¿no? ¿Es la selección temprana o es tardía? Passler dice que la señal era necesaria para la atención hacia la región del espacio con objeto de selección al estímulo allí presente, para identificar. Es decir, primero se selecciona y después se identifica. Esto es la temprana, ¿vale? El trabajo de Passler demostró la identificación del target, que es una letra, ¿no? Y que comienza después de la señal. Tardía, porque demuestran que la información ha sido catabolizada. Soluciones híbridas, la carga perceptiva. Temprana es que tiene una alta carga perceptiva y tardía es que tiene una baja carga perceptiva, ¿vale? Y ahora vienen unas preguntillas. La primera, la teoría de la carga perceptiva de Labie sostiene que en condiciones de baja carga la selección más adecuada es tardía. 2. En una tarea atencional con baja carga perceptiva se favorecerá la tardía. Y 3. Los modelos de selección temprana defienden que primero se selecciona la información relevante y después se identifica y se le otorga significado. ¿Vale? Nos vamos a otra preguntilla más, ¿vale? La cuarta. Si consideramos que la selección de la información, cuello de botella, se produce después de que haya accedido al procesamiento semántico, estaríamos hablando de un modelo de selección tardía. Vale, el punto 4 habla de la metáfora del foco atencional. ¿Qué dice esto? Pues que es un foco, lo que alumbra el foco lo ves y lo que no lo ves, ¿vale? El 4.1 dice que ajustando el tamaño del foco atencional hablan de una lente zoom. ¿Esto qué es? Pues el foco atencional puede ajustarse para iluminar pequeñas regiones del espacio, así como zonas más amplias, ¿no? La Verge dice que se presentaba una palabra de 5 letras, ¿vale? Y estos son un estudio, ¿vale? Lo voy a decir así por encima porque, bueno, era importante, pero igual que muchos más que no os he puesto. El grupo A, pues focaliza su atención sobre la letra central y descubre si pertenece a un determinado rasgo del abecedario. Entre la A y la F, entre la C y la F tiene que estar... dime si esta palabra está entre la C y la F. Entonces tú tienes que mirar la palabra, por ejemplo, abeto. ¿Está entre la C y la F, sí o no? A otro grupo se le decía que focalizara la atención sobre la palabra y dijera si es un nombre propio o no. Abeto, ¿es un nombre propio, sí o no? ¿Vale? ¿Cuál es más fácil para los dos? Pues tienen que pensar uno u otro menos. Los dos tienen que identificar después el objetivo y nombrarlo más o menos rápidamente posible, ¿vale? Y le ponen como una serie de asterisco, ¿no? Asterisco, y le ponen una letra. Y tú tienes que pues, decir las letras esas, ¿no? Y los asteriscos te valían un poco. Se tarda más en ver las letras dentro de las almohadillas, ¿vale? Y el tiempo con representaciones estimulares circulares también se manipulaba, ¿vale? Con círculos y hablando en tipo de reloj también se manipulaba. El tiempo de reacción era cuanto más mayor era la amplitud del foco, pues cuanto más mayor era la amplitud del foco, peor se realizaba la tarea. Einsek y James habla de... Vale, la batería. Concluyeron que focalizaba la atención era como una lente zoom, ¿vale? El 4.2 habla del desplazamiento foco atencional. La atención se desplaza especialmente con una velocidad constante. El tiempo que ocupa el desplazar la atención parece independiente de la disonancia recorrida. La atención no se desplaza, sino que salta. La atención salta, no se desplaza.
4.3. Foco de atención en la naturaleza de las regiones espaciales. Aquí pues hay estudios con el paradigma de detención de puntos, mirada en un punto, nombrar un dígito entre 4 de un círculo, si el punto aparecía debía presionar el botón. Estos son un montón de estudios. La detención del punto será más rápida cuando la atención se haya dirigido con anterioridad a la zona en la que aparece, ¿no? Los tiempos más rápidos cuando aparecen en la zona anterior correspondiente con la posición del target, de la letra. Los más lentos sucedieron cuando aparecía en la posición de cualquier otro dígito distractor. Se ponían distractores. En posiciones vacías fueron más rápidas que las posiciones vacías alejadas del target, ¿vale? Conclusiones sobre el foco atencional. Pues una representación estimular puede ser explorada desplazando la atención desde una a otra posición. El tiempo del desplazamiento no depende de la distancia recorrida. La resolución del foco atencional puede ser alternada para concentrarse en una zona más amplia o más estrecha. La habilidad para cambiar el tamaño del foco atencional para abarcar diferente número de ítems podría depender de la presencia de agrupamientos perceptivos en la escena. La atención se desplaza de ítem en ítem, pero estos ítems podrían ser elementos aislados o grupos perceptivos. En cuanto al tamaño del foco, lente zoom, se comprueba que la relación entre el área iluminada y la concentración de recursos atencionales es inversamente proporcional. Enunciado verdadero respecto a la respuesta del foco. Estas son preguntas. No son preguntas. Sí, son preguntas. Vale. Esto es una pregunta, ¿vale? En cuanto al tamaño del foco, la lente zoom, se comprueba que la relación entre el área iluminada y la concentración de recursos atencionales es inversamente proporcional. Tenemos que decir si es verdadero respecto a la naturaleza del foco atencional. La amplitud del foco no tiene dimensiones fijas y se regula según las demandas de la tarea. ¿Cuál es la alternativa de respuesta en cambio a la lente zoom? Pues el foco tiene un tamaño variable. Hay evidencias que indican que el desplazamiento del foco atencional se realiza pues como un salto desde una posición a otra, saltando, boing. En el paradigma de detención de puntos, la tarea primaria consiste en nombrar el target, es decir, un dígito, basándose en el color. Vale. El punto 5 habla de la metáfora del gradiente atencional. Es más adecuada para describir la atención, que sería entenderla como una especie de gradiente de recursos que se distribuyen a lo largo de una región del espacio. Y varía de tamaño, ¿vale? El primer ensayo identifica una letra target que puede aparecer en cualquier posición e ignorar al resto. Los siguientes ensayos hablan de que la letra target aparece en otra posición excéntrica diferente, lo que fuerza a recibir la atención. De hecho hay un montón de estudios y demás, lo digo, verlo, ¿vale? El tiempo que ocupa en identificar la letra depende de la posición y la posición exterior. Esto lo vas a entender cuando lo veas. El punto 6. El control atencional del córtex frontal. Ya vienen cositas de fisiología. Cuando dirigimos nuestra atención hacia un objeto o región del espacio, logramos que los objetos allí ubicados sean procesados más eficazmente, ¿verdad? Pues, al seleccionar una zona concreta del espacio podemos inhibir activamente otra. El córtex frontal participaría en el control atencional, inhibiendo zonas o objetos que no deben ser atendidos, es decir, acentúa la diferencia de activación existente entre lo relevante y lo irrelevante. Si presentamos a un objeto, se observa que la actividad cerebral es más elevada en la posición frontal ipsilateral. El hemisferio visual se provoca en el lóbulo occipital contralateral. Y ahora aquí vienen algunas preguntillas, ¿vale? En relación al control atencional por parte del córtex frontal, se sabe que hay una mayor activación del área ipsilateral e inhibición del procesamiento del hemicampo centrolateral no atendido. El sustrato psicológico implicado en la selección de la información relevante e inhibición de lo irrelevante, ¿cuál es? El córtex frontal, de lo que estamos hablando. Punto 7. Orientación abierta y encubierta. La orientación abierta es cuando los órganos sensoriales, nuestros ojos, se dirigen a lo que es entendido como objeto. Mis ojos miran el objeto, ¿vale? De facilitar la selección de la información y su procesamiento. La orientación encubierta es cuando el foco atencional se dirige hacia una localización distinta de la ocupada por nuestra mirada. Yo estoy mirando esto y estoy atenta a salir bien la cámara, por ejemplo. La orientación abierta, ¿vale?, está relacionada con el movimiento de nuestros ojos. Rápidos y dependientes del colículo superior, que se activan automáticamente ante la repentina aparición del estímulo. Los movimientos controlados, lentos, son dependientes del lóbulo frontal y se activan voluntariamente. ¿Vale? Queda mucho. Los cambios encubiertos no dependen del tipo de información que registran nuestros sentidos, nuestros ojos. Se estudian con el filtrado selectivo y se caracteriza por no depender del tipo de información que registran nuestros sentidos, los ojos. El punto 8 habla de la orientación exógena y endógena. La orientación refleja en la exógena
son periféricas, y la orientación controlada es la endógena, que son las centrales, ¿vale? El efecto de señalización exógeno requiere que la señal no disponga de un significado que puede ser interpretado. Si la señal es informativa, exteriorizamos hablando, o sea, estaríamos hablando de señales, ¿vale? Endógenas, las señales endógenas. Informativa, endógena. Los costes y beneficios de señales inválidas y válidas. Los beneficios de la señalización se evalúan habitualmente utilizando un análisis en términos de costes-beneficios. Procesamiento paradigma de Posner. Pues hay 5. 1. La señal indica el lugar previsible de la aparición del target. 2. La señal y target en la misma posición. Eso es válido. 3. Señal en ubicación diferente al target. Inválido. 4. Sin señal o con señal ambigua. Neutros. Y beneficios y costes debidos a la señalización se calculan comparando los tiempos de reacción y errores obtenidos en ensayos válidos, inválidos y neutros, ¿vale? El rendimiento mejor van en los válidos por el efecto beneficioso de la señalización, y el rendimiento peor en inválidos es por los costes debido al uso de engaños, ¿no? Y ahora vienen preguntas. La señal que debe ser interpretada y controla la acción endógenamente es la central. ¿Qué tipo de señal produce mayores beneficios sobre el tiempo de reacción al target? La válida. ¿Qué tipo de señal se utiliza como control o línea base para computar costes-beneficios? La neutra. Hay más preguntas. Cuando una persona desplaza la mirada hacia objetos de su interés de forma intencionada, hablamos de orientación atencional endógena. Las señales exógenas, ¿qué son? Pues se presentan en la periferia de la presentación estimular y no disponen de significado. En el procesamiento de costes y beneficios se habla de costes cuando hay una línea base. Los movimientos oculares controlados reflejan la implicación del lóbulo frontal en su control voluntario. Punto 9. Atención orientada al espacio contra la atención orientada al objeto. Aquí vamos a hablar de que, los trabajos sobre señalización admiten implícitamente que la atención se distribuye a lo largo de diversas regiones de tiempo, que los estímulos pueden ser atendidos de forma diferente al espacio en el que residen, que es importante conocer si la selección atencional puede basarse en factores distintos a una simple localización espacial. Y hay 2 puntos. El primero es que la selección atencional actúa a través de una representación del espacio visual y las mismas características y propiedades del estímulo, es decir, su identidad, su forma, color, también pueden ser utilizadas como fundamento para selección. El 9.1 dice que ¿qué es el espacio especial? ¿No? El Space Based le llaman. Es uno de los primeros trabajos que comparó entre sí los efectos de señalizar el espacio o el objeto, que fue el de Posner. Posner y sus colegas solo descubrieron efectos de la señalización sobre la localización espacial. La atención selectiva se dirige más eficazmente, ¿no?, hacia el objeto que hacia la forma o identidad del objeto. Y la selección de características no espaciadas mediante el espacio en sí. Ya terminamos, ¿eh? Sal y Lamy demuestran que atender a una característica no espacial de un objeto implica que la posición espacial donde se ubica es también seleccionada. Hablamos, por ejemplo, de un experimento. Las conclusiones. 1. Que los estudios descritos hasta este punto coinciden en que la posición espacial desempeña un papel espacial durante la selección de la información visual. Y 2. Que la atención parece operar sobre la representación del espacio visual, lo que no debe sorprender, pues la atención se orienta hacia una localización espacial, ¿no?, concreta. Entonces, aunque puede ser útil y posible mantener una disposición atencional hacia el color o la forma del objeto, el reconocimiento de los mismos parece necesitar información respecto a su localización en el espacio. 9.2 habla, ya y terminamos, de dirigir la atención hacia los objetos. Los modelos puros Space-Based consideran que la atención opera sobre una representación del espacio visual. La atención integra características aisladas, orientación, forma, color, que aparecen en regiones del espacio y emergen en objetos significativos. Otros modelos proponen que la atención selecciona primariamente objetos en lugar de regiones espaciales. La atención se desplaza por regiones del espacio ocupadas por objetos. La atención hacia el objeto durante el procesamiento visual temprano. Bueno, pues hasta aquí puedo deciros del capítulo 3, es un poquillo más larguillo, así que lo siento por hacerlo tan largo, pero lo he hecho lo más corto que he podido, he quitado los experimentos, los estudios, he puesto, un poco los más importantes, los mejores. Pero hay un montón que te pueden hacer entender un poquito más el tema y demás.
Espero que os esté sirviendo de ayuda todos mis resúmenes, las preguntas que hago y demás, que aunque sea, bueno, os lo leáis, os lo escuchéis mientras vais a algún lado, o estáis haciendo cosas de la comida, o si tenéis vuestros apuntes delante y lo que queréis subrayar lo que digo y luego completar con más cosas, pues estaría genial, ¿vale? Yo siempre saco mis apuntes y mis resúmenes y todo de los profesores de la UNED de este año y de profesores de la UNED de otras universidades de clases grabadas y demás. Así que bueno, gracias ante todo y nos vemos en el próximo.